Descubrí que mi esposo me era infiel, pero lo que encontré en su celular fue peor. Nunca pensé que escribiría algo así, y mucho menos para que desconocidos opinen sobre mi vida, pero siento que si no lo saco de mi pecho voy a explotar. Todavía me tiemblan las manos mientras escribo esto, y han pasado ya varias semanas desde que todo empezó a derrumbarse. Me llamo Laura, tengo 34 años, y hasta hace poco creía que estaba en un matrimonio normal, con problemas normales, de esos que se arreglan hablando y con un poco de paciencia. Estoy casada con Carlos desde hace 8 años. No somos la pareja perfecta, pero siempre pensé que éramos sólidos. No había gritos, no había golpes, no había infidelidades, o al menos eso creía. Teníamos rutinas, cenas juntos, planes a futuro. Nada emocionante, pero nada alarmante. Si alguien me hubiera preguntado hace 2 meses si confiaba en mi esposo, habría dicho que sí sin dudarlo. Todo comenzó con algo tan tonto que ahora me da rabia no haberlo visto antes. Carlos empezó a cuidar demasiado su celular. Siempre había sido descuidado, dejaba el teléfono tirado por la casa, sin contraseña, sin miedo. De pronto, empezó a llevarlo al baño, a ponerlo boca abajo, a bloquear la pantalla incluso cuando solo iba por agua. Yo me decía que estaba exagerando, que todos tenemos derecho a privacidad, que no debía convertirme en esa esposa paranoica. Pero la incomodidad no se iba. Había noches en las que se quedaba despierto hasta tarde, con el brillo del celular iluminándole la cara. Cuando yo le preguntaba qué hacía, me decía, cosas del trabajo, sin levantar la vista. Carlos trabaja en ventas, siempre está con clientes, mensajes, correos. Era una excusa creíble, hasta que dejó de serlo. Una noche, mientras veíamos una serie, su celular vibró varias veces seguidas. Vi de reojo cómo se tensó. Lo tomó rápido y se levantó diciendo que iba al baño. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No fue celos, fue una certeza fría, como si mi cuerpo entendiera algo que mi cabeza todavía no quería aceptar. No hice nada esa noche. Me odié por eso, pero me quedé callada. Al día siguiente, Carlos salió temprano a trabajar y dejó su laptop encendida en la mesa del comedor. Yo estaba limpiando, pasé cerca y vi que tenía abierto WhatsApp web. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me dije que no iba a mirar, y al mismo tiempo ya estaba sentada frente a la pantalla. Al principio no entendía nada. Chats normales, grupos del trabajo, conversaciones sin importancia. Estaba a punto de cerrar todo y sentirme ridícula cuando noté una conversación archivada. El nombre era S. Solo una letra. La abrí. Lo primero que leí fue anoche me quedé con ganas de más. Sentí un calor subir por mi cuello, como vergüenza, como si yo estuviera haciendo algo sucio. Seguí leyendo. No había fotos explícitas, pero los mensajes eran íntimos, cargados de una complicidad que no era mía. Se hablaban todos los días. Se decían, te extraño, ojalá estuvieras aquí, me hace sentir vivo. No lloré. No grité. Me quedé en silencio mirando la pantalla como si no fuera real. Lo que más me dolió no fue pensar en sexo, fue darme cuenta de que Carlos le estaba dando a otra persona la versión del que yo llevaba meses pidiéndole. Atención, palabras bonitas, interés genuino. Cerré la laptop cuando escuché la puerta del edificio. Carlos había olvidado algo y regresó. Fingí normalidad, creo que demasiado bien. Ese día no dije nada. Quería entender más, quería pruebas, quería saber quién era ese. Los días siguientes fueron una tortura. Me volví observadora, silenciosa. Esperaba a que se durmiera para revisar su celular. Al principio no encontraba nada porque tenía todo bloqueado, pero una madrugada despertó con el teléfono en la mano, profundamente dormido. Puse su huella. Sí, sé que está mal. Ya no me importa. Ahí la encontré. Sofía. No, ese. Sofía, guardada como Samuel. Compañera de trabajo. Más joven que yo. Soltera. Los mensajes eran peores que los de la laptop. Había audios, risas, recuerdos compartidos. No hablaban de sexo explícito, pero hablaban como dos personas que ya se habían cruzado demasiadas líneas. Lo que me terminó de romper fue un mensaje de él, contigo puedo ser yo, con Laura solo cumplo. Leer mi nombre así, frío, como una carga, me dejó sin aire. Cerré el chat y me senté en el piso del baño a llorar en silencio, mordiéndome la mano para no hacer ruido. Podría decir que ahí terminó todo, pero no. Eso solo fue el comienzo. Porque mientras seguía revisando, encontré una carpeta oculta en su celular. Fotos. No eran desnudos, eran peores. Eran fotos de lugares, de cafés, de hoteles, selfies que él nunca me mandó. Y entre ellas, una captura de pantalla que no entendí hasta que la abrí bien.
Era un correo. Una reserva de hotel, a mi nombre. Ahí supe que lo que Carlos estaba haciendo no era solo una infidelidad emocional. Había una doble vida cuidadosamente planeada, y yo todavía no entendía qué papel jugaba yo en todo eso. Pensé que tal vez estaba interpretando mal esa reserva, que quizá era vieja o un error, pero cuando revisé la fecha sentí como se me helaba el cuerpo. Era para el siguiente fin de semana. 2 noches. Viernes y sábado. Y lo peor no era eso, lo peor era que coincidía exactamente con un supuesto viaje de trabajo que Carlos me había mencionado días antes, casi como al pasar. Voy a estar fuera, Laura, no te preocupes, es algo rápido, me dijo sin mirarme a los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada vez que lo defendí frente a mis amigas cuando decían que lo notaban distante. Me sentía estúpida, pero sobre todo me sentía usada. No solo me estaba engañando, estaba utilizando mi nombre, mi identidad, para construir su mentira. Al día siguiente actué como siempre. Le preparé café, le pregunté cómo había dormido. Carlos estaba de buen humor, incluso cariñoso. Me dio un beso en la frente y me dijo que me veía bonita. Ese comentario, que antes me habría alegrado el día, ahora me dio náuseas. Pensé en Sofía. Pensé en cuántas veces le diría lo mismo. Decidí no enfrentarlo todavía. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Empecé a investigar por mi cuenta, como si me hubiera convertido en una versión de mí que nunca pensé ser. Revisé redes sociales, busqué el nombre de Sofía, confirmé que trabajaban juntos desde hacía un año. Ella publicaba fotos sonriendo, frases sobre el amor propio y no conformarse con migajas. Me daban ganas de escribirle y preguntarle si sabía que yo existía, pero algo me decía que sí lo sabía, y que no le importaba. 2 días antes del supuesto viaje, Carlos me dijo que quizás se iría un día antes. Para adelantar trabajo, según él. Yo asentí, fingiendo comprensión, mientras por dentro sentía que me estaban arrancando la piel. Esa misma noche, cuando se durmió, revisé de nuevo su celular. Había mensajes nuevos con Sofía. Hablaban de lo bien que la pasarían, de lo difícil que era todo, de cómo, algún día, podrían estar tranquilos. Carlos le prometía que estaba resolviendo su situación. Su situación. Yo era su situación. Lo que no esperaba era encontrar otro chat, uno que no había visto antes. No estaba archivado ni oculto. Era con alguien llamado Andrés. Al principio pensé que era un amigo, pero al leer los mensajes entendí que era su confidente. Carlos le contaba todo. Absolutamente todo. Le decía que se sentía atrapado conmigo, que no sabía cómo dejarme sin quedar como el malo, que mientras tanto tenía que seguir actuando. Leer eso fue peor que descubrir a Sofía. Porque ahí estaba la verdad cruda. No era un error, no era confusión, no era una crisis pasajera. Era una decisión consciente de mentir, de usarme, de manipularme mientras planeaba su vida con otra persona. Ese día estuve a punto de confrontarlo. Tenía el discurso armado, las pruebas listas, la rabia acumulada. Pero algo pasó que me hizo detenerme. Mi mamá me llamó. Me preguntó cómo estaba Carlos, si seguíamos pensando en tener hijos pronto. Le dije que sí, que todo estaba bien. Colgué y me puse a llorar. No estaba lista para romper todo, todavía. El viernes llegó. Carlos se fue temprano, con una maleta que yo misma había lavado días antes. Me dio un abrazo largo y me dijo que me extrañaría. Cuando cerró la puerta, me derrumbé. No lloré por él, lloré por mí, por la mujer que fui durante años, confiando ciegamente. Esa tarde hice algo que todavía no sé si estuvo bien o mal. Abrí la laptop y entré a su correo. Sabía la contraseña. Siempre había sido la misma. Ahí confirmé lo que ya intuía, la reserva del hotel no solo estaba a mi nombre, también incluía a 2 personas. Carlos y Sofía. Había incluso un mensaje del hotel confirmando una solicitud especial para celebración de aniversario. Nuestro aniversario era ese fin de semana. Ahí sentí algo distinto. No solo dolor. Sentí rabia. Una rabia fría, peligrosa. Cerré la laptop y me quedé sentada en silencio durante horas. Pensé en confrontarlo, en llamar a Sofía, en irme de la casa. Pero también pensé en algo más. Pensé en no darle el control de cómo y cuándo todo explotaría. Esa noche, mientras ellos seguramente brindaban en algún lugar bonito, yo tomé una decisión. No iba a rogar, no iba a suplicar explicaciones, no iba a permitir que me contara una versión edulcorada de la traición. Si Carlos había planeado todo durante meses, yo podía planear unos días. Le escribí un mensaje corto: que te vaya bien en el viaje. Avísame cuando llegues. Me respondió casi de inmediato, con un corazón.
Ese corazón fue el último gesto que necesitaba para confirmar que ya no sentía nada por mí, solo culpa mal administrada. Pasé el fin de semana sola, pero no quieta. Hablé con una abogada. Hablé con una amiga cercana, Laura, la única que sabía todo. Le mostré las pruebas. Me dijo que no podía creerlo, que siempre lo vio como el buen esposo. Eso me dio una satisfacción amarga. No estaba loca. No estaba exagerando. El domingo por la noche, Carlos regresó. Entró a la casa con una sonrisa cansada, como si nada. Me abrazó y me dijo que me había extrañado. Yo le devolví el abrazo, contando los segundos. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de cosas triviales. Él me contó mentiras con una naturalidad que me asustó. Antes de dormir, me miró y me dijo, gracias por confiar en mí. Yo sonreí. Y supe que todavía no estaba listo para saber que yo ya lo sabía todo. Esa noche casi no dormí. Tenía a Carlos a mi lado, respirando tranquilo, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera mentido durante meses sin que le temblara la voz. Yo miraba el techo y pensaba en todas las versiones de mí que habían existido en ese matrimonio, la que confiaba, la que justificaba, la que se culpaba por su distancia. Todas se me amontonaban en la cabeza, pidiéndome que hiciera algo, lo que fuera, para no seguir siendo la tonta de la historia. Durante los días siguientes actué con una calma que ni yo sabía de dónde salía. Le preguntaba por su trabajo, escuchaba sus excusas, asentía. Por dentro, cada palabra suya era como una astilla nueva. Pero ya no lloraba. Algo se había apagado. Y cuando eso pasa, el miedo cambia de lado. El miércoles por la noche, mientras cenábamos, Carlos me dijo que Sofía había renunciado. Casi se le escapa una sonrisa cuando lo dijo, como si fuera una buena noticia. Las cosas estaban tensas en la oficina, explicó. Yo levanté la vista y lo miré fijamente. Él se removió incómodo. Fue la primera vez que vi una grieta real en su actuación. Esa misma noche, cuando se metió a bañar, revisé su celular una última vez. El chat con Sofía estaba vacío. Borrado. No archivado, no silenciado. Eliminado. Pero no hacía falta. Yo ya tenía capturas de todo. No para vengarme, o eso me repetía entonces. 2 días después, le pedí que habláramos. Nada dramático. Tenemos que hablar, le dije mientras apagaba la televisión. Carlos suspiró, como si yo le estuviera pidiendo algo molesto. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y esperó. No grité. No lloré. Le dije su nombre con una calma que lo descolocó. Se lo de Sofía. Su cara cambió. No fue sorpresa total. Fue más bien alivio mezclado con miedo. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Me dijo que no era lo que parecía. Que solo eran mensajes. Que se sentía solo. Que no sabía cómo decírmelo. El manual completo del infiel arrepentido. Lo dejé hablar. Cada excusa la escuché con atención, como si estuviera analizando a un desconocido. Cuando terminó, respiré hondo y le dije, también sé lo del hotel. Sé que usaste mi nombre. Sé que planeabas dejarme cuando todo estuviera acomodado para ti. Ahí se quebró. No lloró. Se enojó. Me acusó de invadir su privacidad, de desconfiar, de exagerar. Me dijo que yo también había cambiado, que ya no era la misma, que nuestra relación estaba muerta desde hacía tiempo. Y por primera vez entendí algo con claridad dolorosa. Carlos necesitaba que yo fuera la villana para poder vivir con lo que había hecho. Le dije que ya había hablado con una abogada. Que sabía mis opciones. Que no iba a rogarle nada. Que no iba a competir con nadie. Que no iba a negociar mi dignidad. Se quedó en silencio. Me miró como si no me reconociera. Quizá porque por primera vez no estaba viendo a la Laura complaciente, sino a alguien que ya no tenía miedo de perderlo. Esa noche durmió en el sofá. Al día siguiente, empacó algunas cosas y se fue, a pensar. No intenté detenerlo. De hecho, sentí un alivio inmediato cuando cerró la puerta. La casa se sentía distinta. Más vacía, sí, pero también más honesta. Lo que no esperaba fue el mensaje que recibí una semana después. Era de Sofía. Hola, Laura. No sé si tengas idea de quién soy, pero necesito hablar contigo. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Parte de mí quería ignorarla. Otra parte quería respuestas. Acepté. Nos vimos en un café. Ella llegó nerviosa, con los ojos hinchados. No era la villana que me había imaginado. Tampoco era inocente. Me dijo que Carlos le había contado una versión muy distinta de nuestra relación.
que le había dicho que estábamos separados emocionalmente, que yo sabía de ella, que era solo cuestión de tiempo. Cuando descubrió que no era cierto, renunció al trabajo y lo bloqueó de todo. No sentí satisfacción. Sentí cansancio. Dos mujeres dañadas por el mismo hombre, sentadas frente a frente, sin ganas de pelear. Cuando regresé a casa, Carlos me estaba esperando. Dijo que había cometido el peor error de su vida. Que quería arreglarlo. Que iría a terapia. Que cortaría todo contacto con ella. Que me amaba. Lo escuché. Y por primera vez en todo este proceso, fui completamente honesta. Le dije que quizás sí me amó alguna vez. Pero que yo ya no confiaba. Y sin confianza, el amor se convierte en vigilancia, en duda, en miedo constante. Le dije que no quería vivir así. Se fue esa misma noche. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo una despedida silenciosa de algo que llevaba tiempo muerto. Hoy sigo procesándolo todo. Hay días en los que lo extraño. Hay otros en los que me agradezco haber abierto esa carpeta, haber escuchado mi intuición, haberme elegido. No sé si hice todo bien. No sé si pude haber actuado antes o distinto. Solo sé que ya no estoy viviendo una mentira. Ahora les pregunto a ustedes, que llegaron hasta aquí, ¿creen que hice lo correcto al no intentar salvar el matrimonio, o ustedes habrían dado otra oportunidad? Estoy leyendo todo.